Imagínate por un momento caminar por los pasillos oscuros y húmedos de un templo antiguo en la India del siglo XVII. El olor a incienso denso y el silencio abrumador te advierten que estás en un lugar sagrado, un santuario donde los mortales no deberían atreverse a entrar, sin respeto. La leyenda cuenta que en las profundidades de este templo descansaba una estatua sagrada, y en uno de sus ojos brillaba una piedra preciosa de un color azul tan profundo y oscuro que parecía contener el mismísimo océano. Aquí es donde comienza nuestra historia, y te advierto que no es un cuento de hadas con un final feliz, sino una crónica de codicia, locura y tragedia pura. Un astuto mercader de joyas francés, llamado Jean-Baptiste Tavernier, llegó a estas tierras buscando fortunas inimaginables, y sus ojos se clavaron en ese zafiro o diamante azul que lo hipnotizó por completo. Movido por una ambición desmedida, Tavernier cometió el peor error de su vida al arrancar esa gema del ojo de la deidad. En el instante en que la piedra fue removida de su lugar sagrado, algo oscuro despertó. Quienes conocen la historia aseguran que los monjes del templo, al descubrir el sacrilegio, lanzaron una maldición implacable sobre la joya, condenando a un sufrimiento eterno a cualquiera que se atreviera a poseerla, tocarla o incluso desearla. Tavernier logró escapar con su botín y navegó de regreso a Europa con la piedra azul, latiendo en su equipaje, ignorando por completo la condena que llevaba consigo. El mercader logró vender la inmensa gema, que pesaba más de 112 quilates, a la corona francesa por una cantidad exorbitante de oro, asegurando lo que él creía que sería su riqueza definitiva. Sin embargo, el dinero no le sirvió de mucho. Poco tiempo después de desprenderse de la joya, la vida de Tavernier comenzó a desmoronarse misteriosamente. Existen relatos históricos contradictorios sobre su final, pero el más sombrío y persistente afirma que viajó a Rusia intentando multiplicar su fortuna, solo para terminar siendo devorado vivo por una manada de perros salvajes en medio del invierno. Fue como si la piedra, aun estando a miles de kilómetros de distancia, hubiera exigido su primer pago con sangre. Y lo más extraño es que esto era solo el comienzo. La joya apenas estaba calentando motores para lo que se convertiría en un festín de desgracias a lo largo de los siglos, preparándose para infiltrarse en las cortes más poderosas del mundo y destruir a quienes se creían intocables. Y aquí es donde todo se vuelve extraño, porque podrías pensar que el monarca más poderoso y protegido de la tierra estaría a salvo de cualquier superstición oriental. El rey Luis XIV de Francia, conocido por todos como el Rey Sol, quedó absolutamente deslumbrado cuando Tavernier le presentó aquella anomalía azul. Impulsado por su ego desmedido, ordenó a su joyero personal que tallara la inmensa piedra para maximizar su brillo, reduciéndola a unos 67 quilates y rebautizándola como el diamante azul de la corona. Luis comenzó a usarlo en un pesado collar de oro durante las ceremonias más importantes, luciendo la piedra maldita directamente sobre su pecho. Pero hay un detalle que casi nadie menciona sobre esto, y es que la ruina del rey no fue instantánea, sino una decadencia lenta y agonizante. Su imperio comenzó a fracturarse, perdió batallas cruciales, y lo que es mucho peor, casi toda su descendencia legítima murió de forma trágica antes que él, dejándolo sin herederos directos y sumido en una depresión insoportable. Su propia muerte fue espantosa, consumido por una gangrena que pudrió su pierna y lo hizo agonizar durante días enteros entre gritos de dolor que resonaban en los pasillos de Versalles. El diamante pasó entonces a su bisnieto, Luis XV, quien inteligentemente parecía tenerle cierto miedo y prefirió mantenerlo guardado bajo llave la mayor parte de su reinado. Pero la verdadera catástrofe se desató cuando la joya cayó en las manos del ingenuo Luis XVI y su esposa, la famosa María Antonieta. A ella le encantaba lucir las joyas más extravagantes del reino, y no dudó en pasear el brillante diamante azul frente a una población francesa que se moría de hambre en las calles. Ya sabemos exactamente cómo terminó esa historia. La Revolución Francesa estalló con una furia incontrolable, arrastrando a los monarcas fuera de sus palacios dorados y lanzándolos a las frías celdas de París. Ambos perdieron la vida de la forma más brutal en la guillotina,
marcando el fin de una era de opulencia. En medio de todo ese caos sanguinario, un grupo de saqueadores irrumpió en el depósito de joyas de la corona francesa y robó el diamante azul. La piedra simplemente desapareció en la oscuridad de la noche, dejando un rastro de sangre real y un país sumido en el terror. Durante varias décadas, el famoso diamante se desvaneció por completo de los registros históricos, como si la tierra se lo hubiera tragado, aunque la realidad es que solo estaba esperando el momento perfecto para reaparecer y cobrar nuevas víctimas. Llegamos a un punto donde la historia da un giro inesperado, porque la joya no se había evaporado realmente. Estaba mutando en las sombras para no ser rastreada. Varias décadas después de los oscuros días de la Revolución Francesa, un enorme diamante azul oscuro, sospechosamente similar aunque ligeramente más pequeño, apareció de la nada en el exclusivo mercado de joyas de Londres. Ahora pesaba 45 quilates. La evidencia perfecta de que alguien lo había vuelto a cortar de forma clandestina para borrar su origen y poder venderlo al mejor postor. Supuestamente, el maestro joyero encargado de esta peligrosa tarea fue un holandés llamado Wilhelm Fals. Por supuesto, la maldición no tardó en golpear su puerta. El propio hijo de Fals enloqueció de pura codicia, le robó la piedra a su padre y lo dejó en la ruina absoluta, provocando que el viejo joyero muriera de puro dolor y tristeza al poco tiempo. Pero el hijo tampoco pudo disfrutar del millonario botín. Atormentado por una culpa inmensa y acorralado por nuevas deudas, terminó quitándose la vida trágicamente. Tras este macabro rastro de sangre, la joya aterrizó en las manos de un banquero increíblemente rico e influyente, llamado Henry Philip Hope, de quien la piedra tomó el nombre por el que es mundialmente conocida en la actualidad, el legendario diamante Hope. La familia Hope era dueña de una fortuna incalculable, propiedades inmensas y una colección de arte envidiable. Y durante un tiempo pareció que el poder destructivo de la piedra estaba dormido. Sin embargo, esta ilusión de seguridad se rompió por completo cuando el diamante pasó a manos del heredero de la familia, Lord Francis Hope. Este hombre, completamente cegado por la arrogancia, utilizaba la inestimable piedra para impresionar a actrices de teatro y apostaba fortunas enteras en los peores casinos de Europa. La maldición devoró su riqueza a una velocidad sencillamente aterradora. En cuestión de pocos años, la orgullosa familia Hope pasó de ser una de las más ricas del continente a caer en la bancarrota total, obligando a Francis a vender el diamante desesperadamente, simplemente para no morir de hambre. La venta precipitada de la piedra desencadenó una nueva ola de destrucción colateral para los nuevos dueños. Un comerciante francés que lo tuvo brevemente terminó volviéndose loco y quitándose la vida en una habitación de hotel. Un príncipe ruso de nombre Iván Kanitovsky se lo regaló a una hermosa bailarina de 1900, la que estaba perdidamente enamorado, solo para asesinarla él mismo en un ataque de celos ciegos al día siguiente. Poco después, él también fue apuñalado en las frías calles por revolucionarios rusos. Cada persona que lo tocaba, cada mano que acariciaba su superficie fría y azul, terminaba destruida para siempre. Lo más fascinante de todo esto es observar cómo la maldición se volvió todavía más agresiva al entrar al siglo XX, como si estuviera sedienta tras tantos años de pequeñas tragedias. El infame diamante cruzó fronteras hasta llegar al corazón del Imperio Otomano, comprado por el poderoso sultán Abdulhamid II. Él creía ciegamente que su inmenso poder militar y sus riquezas lo protegerían del mal, pero tan solo unos meses después de adquirir la gema, una violenta rebelión lo obligó a abdicar de manera humillante, perdiendo su trono, su libertad y su imperio para siempre. Inmediatamente después de este evento, el diamante cruzó el océano hacia los Estados Unidos y cayó en las manos de la víctima más trágica y testaruda de todas, Evelyn Walsh McLean. Ella era una heredera de inmensas minas de oro, una mujer excéntrica, caprichosa y tan absurdamente rica que el concepto del dinero ya no tenía ningún significado real para ella. Cuando el astuto joyero Pierre Cartier
le mostró la deslumbrante piedra azul y le relató detalladamente la historia de la maldición. Evelyn no solo no se asustó, sino que se rió a carcajadas en su cara. Ella estaba convencida de que los objetos que traían mala suerte a los demás, a ella le traían buena fortuna. Así que compró el diamante sin dudarlo ni un segundo. Su nivel de arrogancia llegó a tal extremo que le ponía el invaluable diamante Hope en el collar de su perro de raza gran danés para que corriera por los pasillos de su inmensa mansión, o lo escondía entre los arbustos del jardín durante sus lujosas fiestas para que sus multimillonarios invitados lo buscaran como si fuera un simple juguete infantil. Pero la piedra jamás perdona, y la dura realidad golpeó a Evelyn con una brutalidad que nadie podría imaginar. Primero, su amado hijo mayor, a quien ella protegía de forma casi obsesiva, murió repentinamente atropellado por un automóvil frente a los portones de su propia casa cuando apenas era un niño. El dolor insoportable destrozó la cordura de la familia por completo. Su esposo, atormentado por la tragedia y la culpa, se hundió en el alcoholismo severo. Perdió el control del famoso periódico de la familia, el Washington Post, huyó de la casa con otra mujer y finalmente murió encerrado en una celda de un hospital psiquiátrico. Años más tarde, la desgracia coronó su obra maestra destructiva cuando la propia hija de Evelyn murió de una sobredosis masiva de pastillas a los 25 años. Evelyn terminó sus días en la más profunda y absoluta soledad, aferrada ciegamente a su precioso diamante azul, completamente ahogada en deudas y sin entender que la piedra que ella consideraba su amuleto protector había actuado como un parásito invisible, devorando a toda su familia hasta no dejar nada más que cenizas. Y la forma en que termina la oscura trayectoria de esta piedra ensangrentada es, sin ninguna duda, la parte que te dejará pensando por mucho tiempo. Tras el triste fallecimiento de Evelyn, toda su inmensa colección de joyas tuvo que ser subastada rápidamente por orden judicial para lograr pagar las montañas interminables de deudas que había dejado atrás en su ruina. Fue exactamente en ese momento cuando el famoso joyero estadounidense Harry Winston compró el infame diamante azul. Winston era un hombre extremadamente pragmático, un brillante negociante nato que no creía en maldiciones antiguas ni en cuentos de fantasmas, pero tampoco era ningún tonto. Él sabía perfectamente que tener el diamante Hope en su poder era como sostener material radiactivo entre las manos. La piedra traía consigo una publicidad global increíble y fascinante, pero también arrastraba un aura insoportable de fatalidad y muerte constante. Después de exhibirlo valientemente en una gira benéfica por todo el país durante casi una década entera, Winston tomó una decisión histórica que dejó a todo el mundo sin palabras. Donaría el diamante más peligroso, mortal y valioso del planeta al Instituto Smithsoniano en Washington para siempre. Y la forma en que lo envió al museo es casi cómica por lo ridículamente absurda que resulta. En lugar de contratar camiones blindados, un ejército de guardias fuertemente armados o un escuadrón táctico especial, Winston simplemente metió la piedra preciosa de millones de dólares en una vieja caja de cartón marrón, la envolvió en papel craft, común y corriente, y la envió por el servicio de correo postal tradicional de los Estados Unidos, usando estampillas normales. Sin embargo, la persistente maldición aún tenía guardado un último aliento mortal. El inocente cartero que tuvo la desgracia de entregar ese paquete, un hombre ordinario llamado James Todd, sufrió las consecuencias de la peor manera poco tiempo después. A los pocos días de realizar la histórica entrega, su pierna fue horriblemente aplastada en un accidente de camión. Su amada esposa falleció de forma repentina por un ataque al corazón, y para rematar su miseria, su casa familiar se incendió misteriosamente hasta los cimientos, reduciéndose a escombros. Hoy en día, el infame diamante Hope descansa eternamente sobre un pedestal giratorio, atrapado detrás de un grueso cristal a prueba de balas de varios centímetros de espesor en el Museo Nacional de Historia Natural. Millones de turistas pasan frente a él cada año, deteniéndose a mirarlo, hipnotizados por ese tono azul profundo que parece palpitar con vida propia. Los expertos afirman que la piedra brilla con una extraña e inquietante fosforescencia roja cuando se apagan las luces de la sala, un fenómeno físico rarísimo,
que parece confirmar visualmente la aterradora leyenda de que la gema está empapada en sangre humana. Al final del día, la verdadera pregunta no es si una simple y fría roca de carbono brillante puede contener en su interior el mal absoluto, sino si nuestra propia ambición desmedida es la verdadera maldición que nos empuja a nuestra propia destrucción. Después de escuchar todo lo que esta joya le hizo a sus dueños, si de repente tuvieras la oportunidad única de sostener este diamante entre tus propias manos por un solo minuto, ¿te atreverías a tocarlo?